La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. La sombra del poder. Qué difícil y a la vez excelente posición para convertirse en observadora de la vida de un rey. Y como en este caso de la de una reina. Ser la sombra del poder en tiempos de Isabel la Católica debió de tener además un encanto especial por lo que significó de compromiso y aventura con el futuro. Beatriz Galindo fue la latina, una mujer inteligente, tenaz y leal al servicio de otra que la historia se encargó de adornar con honores y glorias. Beatriz Galindo influyó en la vida cultural de su tiempo. Cargar de contenidos aquella corte recién nacida fue tarea en la que empleó su vida. Beatriz admiró desde el conocimiento la sabiduría de Aristóteles y dedicó a su reina amiga los párrafos más bellos del maestro griego. Es la voz de Teresa Álvarez en ese fragmento de un documental de televisión española, Mujeres en la Historia, dedicado a la figura de Beatriz Galindo, la latina. No es la primera vez que recurrimos a Teresa Álvarez, una perfecta conocedora y divulgadora del trabajo de la mujer en la historia, para hacernos eco en este caso de uno de los referentes de finales del siglo XV, comienzos del XVI, que marcó un poco no solamente la historia de la mujer, sino sobre todo la historia de una gran reina, Isabel la Católica. A Beatriz Galindo, que marcó un poco su época por su singularidad, su honestidad, su saber estar, sus capacidades que superaron en muchas ocasiones el trabajo de muchos hombres, vamos a dedicar el cronovisor, la primera parte del programa de Ser Historia, junto con Jesús Callejo. Se lo merecía. Pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar aquí, con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Beatriz Galindo, la latina, va a ser la protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo. En este nuevo programa viajaremos a la Universidad de Salamanca, al mundo de la cultura, del pensamiento, a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI. Conoceremos también la historia más desconocida de Burgos, Burgus Ignotus. Es un nuevo trabajo que queremos aquí del que queremos aquí hacernos eco para conocer, como digo, esa historia tan desconocida de la ciudad de Burgos. Hablaremos también de un cómic, Lezo, hablando de la figura de Blas de Lezo, ese gran protagonista de la historia de España y esa derrota que infligió a los ingleses en Cartagena de Indias. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, presto y dispuesto, como siempre. Hoy vamos a hablar, lo decía yo en la introducción del programa, de un personaje singular, un personaje salido de la normalidad que pudiéramos esperar, ¿no?, en los siglos XV y XVI, Beatriz Galindo, la latina, una de las mujeres pues más inteligentes, más listas, más preclaras de su momento, que hizo sombra a hombres y mujeres, ¿no?, y que fue la mano derecha de la reina Isabel la Católica. Así es, una mujer extraordinaria. Lo raro es que no hayamos hecho un cronovisor hasta ahora de ella. Lo teníamos previsto, es verdad, y lo teníamos ahí un poco aplazado, pero ha llegado el momento, ha llegado la hora de reivindicar a esta gran mujer, no solo de la intelectualidad española, europea y yo diría que mundial. Una de las mujeres más listas, más sensibles, más inteligentes y sobre todo más acorde a una época en la que, como te puedes imaginar, tuvo todo tipo de dificultades, pero eso no impidió que fuera una gran humanista, una dama de compañía. Dicen que maestra de Isabel la Católica, ahora te precisaré que yo creo que no fue maestra, pero sí consejera,
por supuesto que le enseñó latín y que estuvo casada con uno de los grandes hombres de la época, uno de los grandes militares, ni más ni menos que apodado el Artillero, y eso también le influyó mucho en su clase social. Ella procedía de una familia hidalga, o sea, no noble, pero hidalga, tampoco humilde, pero gracias a ese matrimonio pues también alcanzó grandes puestos y sobre todo porque fue asesora y fue maestra y fue educadora pues de 5 reinas, ni más ni menos. O sea, que estamos hablando de la primera mujer en España que se dedica a la docencia, y nada más y nada menos que en Salamanca, donde ella nació. Y aparte, por si todo fuera poco, esto que acabo de comentar, se dedicó al mecenazgo, es decir, fue una mujer piadosa con obras de caridad, haciendo y creando conventos, muy caritativa, y un hospital, el Hospital de Pobres, que duró muchísimo tiempo, fue gracias a ella. O sea que incluso la gente de Madrid, y no solo de Madrid, sino también en Granada y en Málaga, donde ella vivió, pudo vivir mejor gracias a su dinero, porque esta es una de las mujeres que utilizó su inteligencia para ganar dinero, pero también para repartir ese dinero entre los que más lo necesitaban. Por todo esto y por más que vamos a contar, Beatriz Galindo, alias La Latina, es una mujer extraordinaria. Desde luego que sí, lo comentabas ahora, ¿no? Merecía un cronovisor, merecía los comentarios que vamos a verter sobre ella. Una mujer extraordinaria. Ahora veremos también todos los obstáculos que tuvo, ¿no? Porque no era fácil, siendo mujer, entrar en la universidad. No estaba prohibido, pero quizás las normas sociales hacían que no todas las mujeres, incluso ellas mismas, vieran con buenos ojos, ¿no? Que una mujer accediera a la universidad. Por esos condicionamientos, como digo, sociales, hay que verlo en el entorno de la época. Y Beatriz Galindo, alias La Latina, hizo, bueno, pues todo lo contrario para convertirse en una transgresora, y bien que le salió perfecto, ¿no? Porque se convirtió en una de las mujeres de la intelectualidad del Renacimiento, de esos finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento en España. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros la máquina del tiempo, el cronovisor, nuestro teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 20 de diciembre de 1491. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, campanas de boda, nunca mejor dicho, nunca. Ya, hemos estado en bodas y en ceremonias en épocas muy posteriores, pero yo creo que es la primera vez que vemos una boda casi medieval, ¿no? Casi medieval, está terminando la Edad Media, efectivamente, 1491, y fíjate en a qué lugar te llevo y dónde se está celebrando esta boda, en Granada, y fíjate la fecha, 20 de diciembre de 1491. Que algún oyente espabilado dirá, pero espera, todavía había guerra en Granada, ¿no? Porque las capitulaciones son el 2 de enero de 1492. Efectivamente, en fin, ya estaba pacificado el territorio, ya Boabdil ya había recogido todas sus armas y todo su ajuar, porque sabía perfectamente que ya todo estaba perdido y de hecho faltaban un par de semanas para esas famosas capitulaciones. Pero por eso este ambiente es muy llamativo. Ves que se está haciendo en una iglesia, la iglesia principal de Granada, porque todavía no se ha empezado a construir la catedral, que si no se hubieran casado en la catedral. ¿Y quién son los que se van a casar? Evidentemente una de ellas es Beatriz, esta chavalilla que estamos viendo ahí, de 26 añitos, y el otro, que está un poco más ajado, con 46 años, es ni más ni menos que Francisco Ramírez de Madrid, el gran capitán de artillero. No, ¿qué capitán? Capitán que llegó hasta general, ¿no? Consejero de los Reyes Católicos y una de esas personas importantísimas para entender cómo fueron las guerras de Granada en aquella época y cómo se pacificó aquello. O sea, Francisco Ramírez de Madrid, alias el Artillero, también este tenía alias, pues era, pues en fin, el hombre de confianza de los Reyes Católicos, y de hecho, él se había quedado viudo hacía unos años, y esta es su segunda esposa, Beatriz Galindo, y lo curioso es que es como un esposo al que le imponen a Beatriz, porque Beatriz, bueno, ya tiene una edad, imagínate, 26 años, y en aquella época ya era una mujer mayor, ¿no? Y de tú te tienes que casar, y la casan con el mejor hombre.
que es este hombre, ¿no? Que es Francisco Ramírez, además con suerte, un buen hombre en el buen sentido de la palabra, es decir, que fue un matrimonio bastante próspero, duró 10 años, tuvieron 2 hijos, Fernán y Nuflo, y esa descendencia además sirvió un poco también para que se perpetuara el legado tanto de uno como de otro, ¿no? Porque cuando ella se queda viuda, por supuesto que continúa, ¿no? Con todo lo que adquirió primero como consejera de la reina y luego porque la dote de boda de este matrimonio que estamos contemplando ahora son 500.000 maravedíes. Medio millón de maravedíes era una auténtica burrada. Para que te hagas una idea, el sueldo del capitán real, de Francisco, de Paco, para los amigos, era de 25.000 maravedíes al año, que era una pasta considerable. Cuando Colón dijo que aquel que avistara tierra por vez primera, en fin, la famosa travesía, que le daba un dinerillo, le daba 10.000 maravedíes, que era un pastón. Bueno, pues esta dote de boda, te lo digo para que lo compares, la dote de boda son 500.000 maravedíes. Una fortuna que, por supuesto, luego la repartieron convenientemente en obras sociales y caritativas, como te comenté antes. Fíjate que esto nos está diciendo ya un poco el trasfondo social, ¿no?, que hay detrás de Beatriz Galindo. Ella nació en Salamanca en 1465, estudió en la universidad de esta ciudad, una de las más importantes del momento, y esa cercanía, ¿no?, con la reina Isabel, con la corte, es lo que la hizo, bueno, pues verse un poco catapultada, ¿no?, a casarse con Francisco Ramírez, este buen hombre, este personaje importante de la realeza del momento, de la nobleza, mejor dicho, del momento, pero bueno, en esa corte de la realeza tan cercana, con tanta privanza con los reyes católicos. Y esto es lo que nos está diciendo que de alguna forma la figura de Beatriz había sido tocada, ¿no?, con la varita mágica de los reyes católicos, precisamente por ellos se sentían un poco correspondidos por el buen hacer, ¿no?, de la propia Beatriz. Fue una mujer extraordinaria. Exacto, sí, por eso le buscan el mejor pretendiente que podía haber en aquel momento. Era hombre de confianza, como te acabo de comentar, y evidentemente ella era también la mujer de confianza. Sabían que eran 2 personas que se merecían lo mejor. Entonces se convierte, fíjate, él ya viudo, necesitaba, en fin, una esposa en aquel momento, y Beatriz Galindo, que casi de chiripa llega a ser consejera y, bueno, lo que se llamaría camarera mayor, ¿sabes?, o moza de cámara, nunca maestra como tal, ¿no? El título de maestra era un título un poco superior. Pero ¿quién se lo iba a decir? Porque toda la vida, sobre todo de juventud, estaba destinada a ser monja, una monja de clausura, ¿vale? Es cuando tiene 21 años, en el año 1486, cuando su vida cambia, y su vida cambia porque la familia ya la tenía destinada, ya tenía un convento, ¿no?, donde tenía que practicar. Ya no le gustaba, evidentemente, pues dedicarse a lo que era el matrimonio, de tener una vida convencional como otras mujeres. Y bueno, pues allí ya sabes, o te casas o ibas a un convento, no tenías más opción. Pero llega a oídos de la reina Isabel la Católica, llega a oídos también de sus consejeras en la corte, que hay una chica de 21 años que sabe latín, que sabe hebreo, que es una mujer además que habla perfectamente, que tiene la oratoria y que es una buena mujer, ¿no?, una buena persona. Entonces, bueno, pues Isabel la llama, dice, bueno, que venga aquí, que la quiero ver. Y efectivamente se produce ahí un flechazo, ¿no?, en el sentido intelectual, y a partir de ahí es cuando su vida cambia, porque si no, se hubiera convertido en una monja que a lo mejor hubiera escrito alguna que otra obra de poesía, alguna obra teológica, pero desde luego no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Entonces, gracias a ese conocimiento, también es verdad que, ya te digo, al ser de una familia hidalga, de hecho, su hermano era Gaspar de Gricio, que tuvo un alto cargo, ¿no?, en la corte, fue secretario del príncipe Juan, y su padre fue ni más ni menos que Juan Lope de Gricio, que fue el comendador, ¿no?, uno de los comendadores de la baronía de Gricio. Eso también permitió, ¿no?, que tuviera ciertos contactos con la nobleza, pero bueno, eso no quita para que sus méritos y sobre todo su dialéctica y sus conocimientos del latín, pues esta mujer, Isabel, la reina, que no conocía muy bien el latín, a partir de ese momento no solo aprendió latín, sino que aprendió prácticamente cualquier chismorreo de la corte gracias a los contactos que tenía dentro y fuera la latina, porque era una mujer muy carismática.
Hemos comenzado el programa escuchando un fragmento de esa maravillosa serie de televisión española Mujeres en la Historia de María Teresa Álvarez, y vamos a tomar otro fragmento en donde se nos da un poco los inicios, ¿no? Los primeros pasos de la biografía de Beatriz Galindo, que yo creo que van a ilustrar perfectamente el momento histórico de este último tercio del siglo XVI, del siglo XV, mejor dicho, que estamos comentando ahora. La célebre Universidad Salmantina, fundada en 1215 por Alfonso IX de León, estaba considerada como una de las 4 más importantes del mundo, junto con las de Bolonia, París y Oxford. En sus aulas, miles de estudiantes se formaron en aquel tiempo en lenguas y literaturas clásicas. Doña Isabel consiguió del Papa Inocencio VIII una bula que le autorizaba a elegir como educadores de los infantes entre los religiosos de sus dominios, incluso dentro de las órdenes mendicantes, aun sin permiso de los superiores de quienes ella designara. Del convento de San Esteban se llevó al dominico Fray Diego de Deza como preceptor del príncipe Juan, y de Salamanca eligió a una joven muy conocida en los ambientes universitarios. Beatriz Galindo tenía 17 años y sus conocimientos de latín sorprendían a casi todos. La muchacha, además, cultivaba otros géneros del saber con igual aprovechamiento. Algunos historiadores se han empeñado en adornar con laureles la figura de Beatriz Galindo. La mayoría se ha inclinado por lo más fácil y la convirtieron en maestra de latín. Las afirmaciones son de este tenor. Noticiosa la reina católica de su extraordinario mérito, la hizo llamar, y admirada de su valor, la introdujo en palacio con cargo de ser su maestra de latinidad, estudio harto descuidado en la infancia de Isabel, no destinada para reina. Es bastante improbable que pudiera suceder lo que acabamos de traer a la memoria. 5 años hacía que Isabel estudiaba latín cuando se incorporó Beatriz Galindo a la corte. No, Beatriz Galindo, la latina, no fue maestra de latín de la reina, al menos la maestra oficial. Pero Beatriz asesoró a doña Isabel en situaciones políticas comprometidas. El consejo de la culta joven producía sosiego a la soberana, que se sentía atraída por la sabiduría de Beatriz. Vivir con el que no sea un amigo es una especie de servidumbre. Y he aquí por qué todos los aduladores tienen un carácter servil. Vos, señora, me halagasteis desde el primer día con vuestra amistad. Jesús Callejo, no era normal que una mujer fuera a la universidad y luego pues incluso pudiera vivir de ello, podríamos decirlo así, ¿no? Porque había muchas mujeres, bueno, muchas relativas mujeres que podían conseguir esos estudios, pero luego, bueno, claro, el matrimonio, las normas sociales que comentábamos antes hacían que no se dedicaran profesionalmente, como hizo Beatriz Galindo, pues a ese mundo de la cultura, ¿no? Como sí que consiguió ella. Lo consiguió. No fue la única, ¿eh? Es verdad que fue un siglo muy interesante. Ya estamos dentro del siglo de oro, es un siglo que empieza oficialmente en 1492 y muere y termina cuando muere Calderón de la Barca en 1681. Por lo tanto, estamos en ese siglo de oro, que fue más de un siglo, como te puedes imaginar, donde hubo muchas mujeres sobresalientes, muchas mujeres brillantes, ¿no? Está claro que de la latina fue un caso excepcional, pero también lo fue, por ejemplo, Lucía o Luisa de Medrano, que está considerada como la primera que imparte clases, porque
en el caso de Beatriz Galindo, es la primera mujer laica y culta que estudia en una academia dentro de la Universidad de Salamanca. Había varias academias, pero la que da clases realmente es Lucía de Medrano, que es otra mujer también, ya te digo, impresionante, porque ella era discípula de Antonio de Nebrija, creador, ya sabes, de la gramática castellana. Y de hecho, tanto su hija como Luisa de Medrano fueron mujeres excepcionalmente dotadas para la enseñanza y tuvieron la oportunidad. De hecho, está considerada Lucía de Medrano la primera mujer catedrática, en el sentido de que dio clases en la cátedra de Antonio de Nebrija. Evidentemente el título de catedrática no existía en aquella época, pero está considerada la primera. Por lo tanto, ese título habría que otorgárselo a una mujer española y no a una mujer inglesa, como alegan ellos, ¿no?, los británicos. Bueno, pues fíjate que es la época de Teresa de Jesús, de Sor Juana Inés de la Cruz, de María de Zayas, de Catalina de Dawson, en fin, la famosa alférez, ¿no?, la mujer esta que tuvo que pasar por hombre. En fin, de tantas y tantas mujeres de las que en algún momento haremos un cronovisor, y por lo tanto ella también se vio un poco arropada por alguna de estas coetáneas con las que convivió, con las que participó también en alguna de las justas poéticas de la época, y eso yo creo que es muy importante destacarlo, y dentro del entorno de la Universidad de Salamanca. Es cierto que cuando ella se casa, vive en Granada durante un tiempo y luego, una vez que enviuda, se queda en Madrid, ¿no?, que es donde hace prácticamente todas las labores sociales, de mecenazgo, caritativas, religiosas, fundando un hospital y fundando 2 conventos. Un convento conventos concepcionistas los dos, uno dedicado a franciscanas y el otro dedicado a las jerónimas. Entonces, todo esto es lo que hizo que, por ejemplo, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo describe a Beatriz diciendo que era muy grande gramática, honesta, virtuosa, doncella hidalgo, que enseñó a la reina latín y fue ella tal persona que todo el mundo la aceptó como tal. De hecho, la aceptó como consejera hasta el punto de que, y es cierto, y esto por ejemplo lo cuenta Almudena de Arteaga, y recomiendo su obra, su biografía, que se titula Beatriz Galindo, la latina, maestra de reinas, y es maestra de reinas porque no solo estamos hablando de la reina Isabel I. Fernando de Aragón no sé si fue también partícipe de estas clases, yo creo que no, Fernando de Aragón estaba en otro tipo de historias, pero fue la maestra, o por lo menos tuvo como discípulas a la reina Isabel I, a su hija Juana, que fue reina de Castilla, a Catalina de Aragón, que fue reina de Inglaterra cuando se casó con Enrique VIII, a Isabel, estamos hablando de hijas de la reina Isabel, Isabel, que fue reina de Portugal, que se casó con Manuel I, y luego María, también su hermana, que cuando enviudó, cuando murió Isabel, se casó también con el rey de Portugal, Manuel I. Es decir, que estamos hablando de 5 reinas y todas ellas con el eje central de las enseñanzas, no solo de latín, sino de humanidades, porque ella dominaba muchísimo todo tipo de disciplinas, donde Beatriz Galindo fue clave para esa educación. Es decir, que de alguna forma ella instauró un tipo de cultura femenina que, a través de estas mujeres y a través de sus reinados como reinas consortes, extendieron un poco ese saber en sus cortes respectivas, tanto la de Portugal como la de Inglaterra. Y eso es algo que muchas veces no se reconoce, es decir, que su influencia llegó mucho más lejos que la de Madrid. Es verdad que en Madrid parece que es donde está su legado, porque es donde tenemos un barrio, donde tenemos un instituto, donde tenemos una calle, donde tenemos un monumento, pero su legado llegó también muchísimo más lejos, sobre todo en Granada y sobre todo en Málaga. No olvidemos que su marido, el artillero, fue el que conquistó Málaga y fue, además, el que pacifica totalmente Granada. También, y eso son las paradojas de la vida, el matrimonio solo duró 10 años y al final su marido muere en una batalla en Sierra Bermeja mientras intenta sofocar pues el levantamiento de los mudéjares. Y ahí es cuando se quedó viuda. Si no, hubiera hecho muchísimas más cosas. Fíjate, los primeros años de su vida, ¿no?, como sucede con muchas personas que vienen de una familia, lo que decías antes, no era una familia hidalga. Se cree que esa hidalguía... Hay algunas teorías que dicen que su familia viene del reino de León. Tendríamos que meter la cuña por alguna parte. Claro. Pero claro, su fama no solamente viene por ser profesora, entre comillas, o conocedora del latín, de ahí viene el término de la latina, no es apelativo de la latina, porque era una experta en latín. Hay que pensar también que en esta época y en el 16 la lengua diplomática que se utilizaba en Europa era el latín,
La gente no hablaba en inglés o en francés como se hace ahora, sino que los diplomáticos, los embajadores y tal, hablaban en latín entre ellos, porque era la lengua común en ese mundo diplomático. Pero ella también, Jesús, luego hablaremos un poco de sus textos, de sus trabajos, de sus escritos. A pesar de su juventud, ya tenía los pies sobre el suelo, 2 dedos de frente, quizás por encima de otras mujeres y de hombres de la época, y fue también, sobre todo, no tanto esa celebridad le viene por ser profesora, sino también por ser asesora, ¿no?, de Isabel la Católica, que es lo que también la encumbra y la convierte en una mujer muy importante. Por supuesto, y estuvo con ella toda su vida hasta que murió la reina, ¿no? Permaneció en su servicio hasta la muerte, que aconteció en noviembre de 1504. Beatriz Galindo en aquella época tenía 36 años y incluso se había quedado viuda también. O sea, que tengo que decir que hay un momento clave en la vida de Beatriz de Galindo donde por una parte se queda viuda, por otra parte se queda sin su mayor mecenas, sin su mayor protectora, que era la reina Isabel. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, hace muchas cosas. Sigue siendo asesora, por supuesto, y consejera, y como no, pues del joven Carlos I, ¿no? Y tanto influía sus opiniones, y fíjate este dato, tanto influía sus opiniones, que cuando se casa Fernando el Católico, cuando se queda viudo y se casa con Germana de Foix en aquella época tenía 17 años, Fernando el Católico tenía 53, Beatriz, jugándose un poco el pescuezo, no autorizó esta boda. Es decir, evidentemente ya no tenía tampoco ningún tipo de dominio, ¿no?, para decir sí o no, pero desaconsejó que se casara. Conocía un poco los antecedentes de Germana de Foix, conocía los antecedentes de Fernando el Católico, vio que esta boda no iba a prosperar demasiado. De hecho, duró lo que duró, porque duró unos 10 años, hasta que murió en 1516 Fernando el Católico, y eso no gustó mucho, evidentemente, ni al rey ni a ella, ¿no?, ni a Germana de Foix. Y aún así la siguieron dando todos los privilegios, para que veas un poco, digo, la autoridad y el carisma que tenía esta mujer. Y acudió solicitar, por supuesto, al llamamiento de Carlos I cuando le pide asesoramiento, pues el mismo que le había dado a su abuela, ¿no?, a la reina Isabel. Eso nos da idea de que esta mujer siempre estaba un poco al quite, ¿no?, de cualquier circunstancia que se produjera. Igual que acudían, por ejemplo, a beatas y a mujeres consideradas santas, esta mujer, estamos hablando de alguien laico, pero que su opinión valía muchísimo sin ser noble, que eso es muy importante, porque por entonces las jerarquías estaban muy definidas. O formabas parte de la corte o nadie te hacía ni caso, por muy hidalga que fueras. Y sin embargo, a ella sí que le hacían caso. Claro, el hecho de que hubiera fundado estos 2 conventos de concepcionistas, tanto de franciscanas como de jerónimas, que hubiera creado también este Hospital de Pobres de Madrid, por cierto, que duró hasta 1899, este Hospital de Pobres de Madrid. Cuando se ensanchó la calle Toledo es cuando lo derribaron, pero estuvo haciendo unas labores importantísimas a lo largo de mucho tiempo. Y, por supuesto, las instituciones benéficas que ella estuvo haciendo a lo largo, ya digo, de la vida que tuvo, que, por cierto, fue bastante largo, porque casi vivió hasta los 70 años. La persona magnánima no puede vivir con otro que no sea un amigo, porque vivir con el que no lo sea es una especie de servidumbre. Y he aquí por qué todos los aduladores tienen un carácter servil y la gente menuda, en general, es aduladora. La persona magnánima no siente resentimiento por el mal que se le haga, porque acordarse de lo pasado no es propio de un alma grande, sobre todo cuando el recuerdo recae sobre el mal recibido y es más digno olvidarlo. Como no prodiga elogios, tampoco le gusta hablar mal, ni aun de sus enemigos, como no sea a voces para decirlo cara a cara. Jamás se le oirá quejarse, ni descender a pedir suplicante las cosas que le hagan falta o que sean de poco interés. Tal es, pues, la persona magnánima. Tal fuisteis vos, Majestad Católica, amiga mía. En aquella jornada, la última de luz terrena para vos, la última del largo viaje que emprendimos juntas,
horas después de vuestra muerte, quise dedicaros el mejor de mis recuerdos, la obra moral de mi maestro Aristóteles. Él la escribió para su hijo. Era un tratado de cómo debe obrar bien un hombre en la vida. Vos, señora, me enseñasteis cómo obra bien una mujer. La persona magnánima no puede vivir con otro que no sea un amigo. Majestad, amiga doña Isabel, la frialdad marmórea del recuerdo me permite ahora encontrar la razón a muchas cosas. Quizá la razón misma de mi existir. Escuchábamos un nuevo fragmento de esa serie de televisión Mujeres en la Historia de María Teresa Álvarez, en donde una voz recreaba uno de los textos quizás desde el punto de vista humanista más importantes, ¿no? de la época, ¿no? Esa descripción de la persona magnánima que nos está hablando de la humildad y la honestidad que caracterizó un poco la personalidad de Beatriz Galindo, la latina, ¿no? Donde quizás hay que olvidarse un poco de toda esa pompa, ¿no? que rodea a los grandes monarcas, y darte cuenta de que son personas como tú, y que en definitiva tienen los mismos defectos, las mismas virtudes, los mismos anhelos y esa cercanía, ¿no? que le marcó a ella con Isabel la Católica, que debía de ser también un poco como ella, ¿no? Una mujer pues muy tranquila, muy elocuente, con mucha pachorra, ¿no? Como decimos en España, es decir, con mucha tranquilidad, con mucha facilidad en el trato. Y esto es un poco lo que caracteriza también la personalidad de Beatriz Galindo, que ella desplegó en su obra, en su literatura, de una forma brillante. Totalmente. La pena es que no se ha conservado mucha obra literaria suya. Se sabe que escribió bastante, se ha perdido, se han conservado unos cuantos poemas, se han conservado las cartas que dirigió pues, a gente de su familia, a sus hijos y por supuesto pues, dentro del estamento, ¿no? de la hidalguía que ella compartía. Tenemos el testamento, un testamento además donde hace hincapié precisamente en esa nobleza de espíritu, en ese carácter caritativo, ¿no? Para ofrecer todos sus bienes que fueran repartidos de forma equitativa, ¿no? En las obras de caridad que ella fue haciendo y también que sus hijos continuaran con esa labor, cosa que al final pues, no llegaron a hacer del todo, pero bueno, es lo que suele ocurrir con los hijos o con los nietos, ¿no? Y no lo olvidemos, ella era una experta en Aristóteles. Entonces, lo que también se conserva, de lo poco que se conserva de sus obras escritas, son unas notas y comentarios sobre Aristóteles. Era una autoridad. En definitiva, era una mujer sabia, pero también era una mujer buena, hasta el punto que la quisieron canonizar. Te cuento, cuando ella fallece en Madrid, el 23 de noviembre de 1534, la entierran en el convento de Concepcionistas Jerónimas, en la calle Toledo, es decir, uno de los conventos que ella fundó, pues y la entierra y durante un tiempo no se sabe mucho más de ella hasta que exhuman el cadáver y comprueban de que permanece incorrupto. Estamos hablando de que cuando lo exhuman es en el año 1891. Entonces dice, anda, o sea, esta mujer, fíjate, desde cuando murió en 1534, cadáver, llaman incorrupto más o menos que estuviera mojaba, una cosa parecida. O sea, no pensemos que estaba con pestañeando, ¿no? Pero sí lo suficiente como para que alguien dijera, anda, esta mujer también era sabia. ¿Qué hace? Cambian el cadáver de sitio porque están haciendo unas remodelaciones y cuando pasa un tiempo los restos sufrieron pues un desperfecto, debió ser una zona posiblemente mucho más húmeda, y cuando vuelven otra vez a colocar el cadáver en su sitio pues se da cuenta que está totalmente deshecho, que ya de incorrupto no tiene nada. Y la causa de beatificación se paraliza, pues bueno, a lo mejor no era tan santa. O sea, que para que veas un poco dentro de la mentalidad cómo la incorruptibilidad se consideraba que era una señal de santidad, como ocurría, ¿no? Con otras personas. Pero bueno, ahí se quedó la historia. Pero bueno, que es muy llamativo, ¿no? Porque, ya digo, su legado ha permanecido pues en Madrid. Cualquiera que viva en Madrid o haya pasado por Madrid, el barrio de la Latina, el teatro de la Latina, la escultura que hay en su distrito, la calle, la parada de metro, un instituto de enseñanza y tantas cosas que hacen pensar
Estamos hablando de esas mujeres que dejaron huella, ¿no? Pero dejaron más una huella positiva a todos los niveles. Vivió bastante, lo suficiente, ya te digo, como para hacer bastantes obras de caridad. Y sus hijos, ya te digo, no continuaron mucho ese legado, a pesar de que es verdad que en su época, el primer hijo, por ejemplo, que tuvo, que se llama Fernán, es decir, Fernando, fue apadrinado por Fernando el Católico. Claro, como le pusieron su nombre, pues dice, está bien. Y fue el paje del príncipe Juan. Y Nuflo, que por cierto le llamaban Onofre, porque Onofre fue el santo protector del artillero. Dice que Onofre, San Onofre, le protegió en bastantes ocasiones en las batallas de las Alpujarras y le pusieron también como Onofre como segundo nombre. Pero tanto Nuflo como Fernán no continuaron exactamente todo lo que le hubiera gustado a la Latina. Pero qué bien, ¿no? Que al final la Latina sí que haya tenido ese predicamento que lógicamente se merecía, lo cual otras mujeres, de algunas te he citado, no llegaron a tener ese reconocimiento, entre otras cosas porque a lo mejor no tuvieron los valedores y los mecenas que tuvo Beatriz Galindo. Fíjate, te invitaré a participar en el Hoy por Hoy Madrid, la sección que tengo los lunes junto con Marta González Novo, hablando de historia de Madrid, para hablar de la Latina. Yo creo que hablé de ella hace varias temporadas, pero como llevo ya ahí un montón de años, me gustaría recuperar la figura, ¿no? Y aprovechando un poco la concomitancia con Ser Historia, a lo mejor hacemos ahí. Y otra cosa, estaba pensando yo, ¿no? Cuando decías que se conservan las cartas de la Latina, el otro día hablando con Carmen Ruiz, con mi novia, un tema que también salió hace unas temporadas, hablando de las cartas de los Romanov, con un invitado. Claro, hoy, ¿cómo crees que se va a escribir la historia dentro de unos años? Porque ya nadie escribe cartas. Los correos electrónicos, los WhatsApps, todos esos textos escritos se pierden. No se conserva absolutamente nada. ¿Cómo crees que se va a escribir la historia? No, ya te lo digo, vamos, la cosa está clara. Se va a perder la memoria de toda la historia que estamos viviendo, porque prácticamente todo está en soportes digitales, está de forma electrónica, y cuando haya el gran apagón, y antes o después lo puede haber, sencillamente bien por una tormenta solar o bien por un meteorito, por lo que sea, es decir, todos los dispositivos electrónicos van a desaparecer. No hay forma de recuperar esa información, porque tú puedes tener, imagínate, toda una información en un dispositivo VHS, pero si no tienes el reproductor de un VHS, te da igual. Pues lo mismo va a pasar con todo esto, ¿no? Con los emails, con todo lo que tengamos guardado a nivel electrónico, todo eso se va a perder. Pero se va a perder por cuestiones lógicas, es decir, volverá a resurgir, ¿no? Un nuevo periodo de conocimiento, igual que perdimos las bibliotecas tan importantes de Alejandría, la que perdimos de Constantinopla, la que perdimos, por ejemplo, en Córdoba, que se perdieron miles y miles de volúmenes, y por eso ahora estamos siempre especulando con teorías de qué pasó en Egipto, de qué pasó en Sumeria o qué pasó en China, porque hemos perdido muchísima documentación escrita, y lo que se ha conservado es lo que está grabado en piedra, en petroglifos, en fin, en lo que perdura. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que se va a perder, que todos estos libros, tus libros, mis libros, todo lo que está en papel en general, pues también se va a perder, pero por una cuestión de tiempo. Cuando digo de tiempo estoy hablando de miles de años, es decir, que llegará un momento en que todo esto pues prácticamente no se recuerde más que en algún archivo por ahí perdido, en alguna reliquia de alguien que pueda reproducir el contenido digital. Pero bueno, eso te quiero decir que no hay que preocuparnos demasiado, que para entonces estaremos en otros ámbitos. Creo que todavía queda tiempo para disfrutarlo. La figura de Beatriz Galindo ha sido la protagonista de este cronovisor aquí en Ser Historia, junto con Jesús Callejo, una mujer extraordinaria. Recordemos que nació en Salamanca en 1465 y falleció en Madrid hacia 1535. Y que marca un antes y un después en la historia de las mujeres, en la historia de la cultura, en la historia del humanismo, en la historia de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, y merecía que le hiciéramos este homenaje aquí en Ser Historia, en el cronovisor. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti por permitirme rescatar y recordar a esta mujer de bandera. Nos vemos la próxima semana.
En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Pienso que la razón fundamental es que Inglaterra sufrió una de las peores, quizás la peor derrota de su historia, sobre todo una inmensa humillación porque ellos celebraron la victoria contra España anticipadamente, antes de tenerla. Porque una vez que rompieron el primer anillo de defensa de Cartagena en Boca Chica, prácticamente la ciudad estaba a punto de caer. Y así lo pensaron y enviaron una fragata muy marinera a Inglaterra a celebrar la victoria, a comunicarle a los británicos que se habían tomado Cartagena, y por supuesto pues allá sacaron todo tipo de medallas y condecoraciones y en fin, que las hicieron circular, y resulta que pues Blas de Lezo aparecía arrodillado y en la rodela de la moneda aparecía una leyenda que decía: la arrogancia española humillada ante el almirante Vernon. Escuchábamos a Pablo Victoria en un corte de hace unas temporadas aquí en Ser Historia. El Pablo Victoria es un historiador que publicó con la editorial EDAF el libro El día que España derrotó a Inglaterra. Hablaba de la figura de Blas de Lezo, un personaje de la historia de España que a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que yo creo que en los últimos 15 años, yo creo, ha recuperado un poco la memoria, ¿no? que durante décadas había perdido. Y al ser uno de los grandes, ¿no? de la historia de España, por las cosas que consiguió, por las cosas que nos hizo encumbrar, ¿no? a nuestro país en momentos también de dificultades, y un personaje, ¿no? dedicado al mundo militar, a la navegación, que se fue sobreponiendo con todas las dificultades, ¿no? a las que se encontró en vida, el medio hombre, lo llamaban, ¿no? Pues no porque fuera poco valiente, sino porque le faltaban un montón de partes del cuerpo, de todas esas que había perdido en las batallas. Traemos de nuevo la figura de Blas de Lezo a colación de un cómic que ha visto la luz recientemente, titulado precisamente Lezo, cuyo guionista Ángel Miranda ya nos atiende. Ángel, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Eres el guionista de este cómic, Lezo, un trabajo también junto con Ramón Vega, Guillermo Mogorrón y Miguel Ángel Abad. Habéis hecho los cuatro un trabajo realmente extraordinario desde el punto de vista del guión, como ellos desde el punto de vista ya de más artístico. Estarás conmigo, ¿no? La figura de Blas de Lezo en las casi 2 últimas décadas ha recuperado un poco la memoria que se la había perdido durante generaciones. Sí, desde luego. Digamos que, Lezo, desde que acabó esta batalla de Cartagena de Indias, fue un poco denostado por diferentes circunstancias y muchas por temas políticos internos. Y tuvo que ser desde su hijo, que fue el primero que empezó a reclamar lo que este hombre había hecho por todos, hasta, como tú dices, en los últimos años, que es una figura increíble en muchos sentidos y está siendo rescatada. Aquí en Madrid, por ejemplo, se le hizo un monumento en la Plaza de Colón, al lado de la bandera gigantesca que tenemos de España, que se ve desde aquí, desde los estudios de la cadena SER, desde donde estoy hablando. La estoy viendo ahora mismo, la bandera de Colón. Y la figura de Blas de Lezo está ahí, ¿no? Pues como uno de los grandes de la historia de España. ¿Cómo nace la idea de hacer un cómic dedicado a su figura? La verdad es que, sobran motivos para ello, ¿no? Pero ¿cómo nace la idea? Bueno, nació a raíz de otra historia un poco desconocida hasta hace pocos años, que era la de los combates de Cagayán, ¿no? Que se dieron allí en Filipinas, soldados españoles de la época de los tercios contra piratas de la época de los samuráis. Y fue un momento en el que yo soy muy aficionado de la historia y muy aficionado de los cómics. Y había un poco una falta de nuevas obras españolas que contaran todos estos pasajes y estas figuras increíbles que tenemos. Tuvo mucho éxito ese primer cómic y la gente un poco me azuzó, ¿no? De, venga, pues tienes que seguir contando historias, de estas historias un poco olvidadas nuestras. Y sin duda,
el más reclamado de todos para que fuera el siguiente era Lezo, así que simplemente escuché a los lectores. Además, la figura de Blas de Lezo y esa estética, ¿no? Como decía, ¿no? A caballo entre el siglo XVII y XVIII, es muy de piratas, ¿eh? Son historias realmente entre españoles e ingleses, ¿no? Como ahora hablaremos, ¿no? Del sitio de Cartagena de Indias en 1741, casi al final de su vida, ¿no? De la vida de Blas de Lezo. Pero desde el punto de vista estético es muy pirata, ¿no? Las embarcaciones, las ropas, todo es muy pirata. Sí, a mí siempre me dicen, Ángel, tienes que hacer un cómic, una novela de esta batalla, de esta otra. Y hay algunas batallas que a nivel histórico y a nivel de estudiarlas son muy interesantes, pero no todas tienen el tirón narrativo, ¿no? La potencia narrativa para hacer una obra que de verdad tenga gancho. Y sin duda, tanto la figura de Lezo como la batalla de Cartagena de Indias es un momento clave para América. La figura de Lezo es un hombre que es conflicto puro y que salta de la viñeta. Así que creo que sí, inmejorable para contar sobre él y sobre esa batalla. Además, Colombia, el emplazamiento de Cartagena de Indias como lugar estratégico, ¿no? Es lo que hacía que precisamente Inglaterra, con Edward Vernon a la cabeza y España con Blas de Lezo liderando las naves, pues lucharan allí, ¿no? La importancia de Cartagena de Indias tiene también ese valor, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico del siglo XVIII. Totalmente, si hubiera ido distinto y hubieran ganado, como en principio parecía que iba a pasar los ingleses, la configuración de América probablemente fuera distinta. Y no solo eso, ¿no? Las batallas, bueno, pues siempre son episodios dramáticos y hay muchas muertes, pero no hay que olvidar que una batalla puede evitar otras tantas batallas, ¿no? Y en este caso así fue. Si hubieran ganado los ingleses, eso hubiera supuesto el inicio de una serie de batallas en América con miles y miles de muertos. Y bueno, gracias a Lezo y a todos los que estuvieron allí a su lado, pues se evitó. ¿Cómo fue el desarrollo de la batalla del sitio de Cartagena de Indias? Háblanos un poco de ese contexto histórico que rodea, un poco que también es el volumen que tratáis, ¿no? En Lezo, en el cómic. Sí, efectivamente. Bueno, el contexto un poco viene de la Guerra del Asiento, ¿verdad? ¿No? Esa concesión de comercio que se había hecho a los ingleses en América y cómo las cosas se fueron tensionando, cómo fueron tirando de la cuerda los ingleses como suelen hacer y bueno, acabó pues con el tema ¿no? Cuando toman el barco de Jenkins, los españoles y el tema de que le cortan la oreja y bueno, pues se declara la guerra. Y entonces, bueno, pues los ingleses abanderados por Vernon estaban dispuestos a quitarle el control a España y, bueno, es muy interesante porque es una época en la que no nace, pero se da de una forma ya muy moderna lo que es la propaganda bélica por parte de Vernon, de cómo, ¿no? Nos han estado subyugando los españoles, tenemos que tomarnos estas afrendas y bueno, pues mueve toda una maquinaria propagandística y política para conseguir hacer una armada increíble para la época, la más grande que habían visto las aguas americanas, e ir a por los españoles. Tienen una primera victoria en Portobelo que hace que se vengan muy arriba, muy sencilla para ellos, y entonces prácticamente desde antes de llegar ya daban por hecho que iban a ganar en Cartagena. Pero se encontraron con que había una serie de españoles que no pensaban ponérselo nada fácil. Ahí viene la historia que, bueno, en el corte que hemos escuchado al principio de Pablo Victoria, llamó mucho la atención, ¿no? Porque en un primer momento Edward Vernon sí que es cierto que estuvo controlando, ¿no? la zona y parecía que iba a vencer, pero realmente, como sucede en el fútbol, el partido acaba en el minuto 90, ¿no? Totalmente. Eso es una batalla muy interesante y muy compleja por muchas cosas. Una por el propio planteamiento bélico, ¿no? Porque es una batalla en la que hubo un tira y afloja constante entre tropas de tierra y tropas marítimas. Llegan con los barcos, pero luego tienen que desembarcar, hay una primera resistencia de barcos, pero luego hay castillos. Entonces es una batalla muy compleja a nivel bélico y también a nivel personal. A nivel de los conflictos que había internos entre los propios cargos ingleses y los que había entre los propios cargos españoles encabezados por Lezo y Eslava. Y yo creo que lo bueno del cómic es un cómic que por una parte es muy muy riguroso, Ramón Vega es el historiador que trabaja con nosotros, pero por otra parte no se había contado nunca esta batalla de una forma tan narrativa y visual, ¿verdad? Es una batalla que es muy difícil de entender por todo esto que digo y en el cómic
con una serie de recursos que utilizamos, creo que ayuda mucho a entender ese movimiento de tropas, qué es lo que pasa exactamente, cuándo entran, por qué en la bahía, etcétera. Pero también una cosa que a veces, no que se olvide, pero que está en un segundo plano, que es el conflicto personal de la gente que estuvo allí, y que es la única forma, y yo como guionista he tenido que rebuscar para entenderlo y así poder explicarlo, qué es lo que pasaba entre unos y otros, porque a veces no todo es tan sencillo como muevo tropas a punto B, etcétera, sino que hay una serie de motivaciones personales de la gente que está allí luchando, tanto de los altos cargos como de los soldados y los ciudadanos de a pie. Creo que eso es algo que también se ve en el cómic y que no se había contado nunca sobre esta batalla. Entenderla visualmente y entender a nivel narrativo y personal qué es lo que estaba pasando con toda esa gente implicada. Una batalla que al final ganan los españoles, derrotamos a Edward Vernon, pero ellos creían, ¿no?, que habían ganado y se adelantaron, ¿no?, a vender la piel del oso antes de haberlo cazado, y mandaron a hacer esas medallas, esas condecoraciones, diciendo que habían sometido a Blas de Lezo, etcétera. Y lo curioso es que tú miras ahora en la Enciclopedia Británica la batalla de Cartagena de Indias y ahí aparece que los ingleses han ganado, pero realmente no, o sea, no lo han corregido con el paso del tiempo, pero es curioso, ¿no?, que el hecho de que los ingleses no sean conscientes de lo que pasó luego y el chasco que se llevaron, ¿no?, de haber pensado, ¿no?, y haber cantado a los cuatro vientos, haber gritado a los cuatro vientos esa victoria que realmente nunca existió. Y mucho de eso tiene que ver con lo que te contaba de Vernon y su personalidad tan prepotente, ¿verdad? Y cómo él vendía, era un vendedor nato. Entonces, efectivamente, al principio hay una primera fase en la que hay que romper un bloqueo para entrar en la bahía, que parece que va a ser la más difícil, y cuando consiguen al fin, que les cuesta lo suyo gracias a la resistencia española, lograr entrar con los barcos, pues ya es cuando lo dan por vencido y lo mandan. Y precisamente por haber hecho eso es parte de la razón por la que al final ganan los españoles, y es porque Vernon, a raíz de entonces, a partir de ese momento, se ve obligado a presionar continuamente a sus tropas y sobre todo a las tropas de tierra para ganar esto ya, en plan, oye, que ya hemos dicho que hemos ganado, que no podemos estar aquí perdiendo tanto tiempo. Y esas prisas y ese mandar al matadero a sus soldados es lo que una de las razones por la que les cuesta la victoria. Y efectivamente, todo esto que dices se ve ejemplificado muy bien, creo que juraría que es en la tumba de Vernon, que él tiene una frase que él iba con los barcos, ¿no? Él era el que defendía el ataque marítimo. Y luego Wentworth y compañía estaban con el terrestre. Entonces él dice, oye, yo en Cartagena llegué, vencí hasta donde pude con mis barcos. Y el resto no es cosa mía, ¿no? No fue culpa mía cuando fue precisamente él el que motivó esa masacre de tierra y de todo. Entonces, yo creo que es un poco esa mentalidad, esa propaganda y ese... Pero bueno, hasta en Inglaterra a día de hoy hay varias revisiones de todos estos temas y pagó, llegó a pagar Vernon por su desastre. Desde luego que sí, además es lo decías ahora, ¿no? Ángel Miranda, guionista de este cómic, Lezo, desde el punto de vista visual es muy espectacular, ¿no? Además el tipo de dibujos, de arte, ¿no?, en definitiva, que aparece en las páginas de este cómic, así lo demuestra, ¿no? Pero ¿cómo se cuenta una historia tan singular, ¿no?, tan singular, con tantos elementos en un cómic, ¿no? Siempre piensas en una película, lo puedes contar así y tal, tienes tiempo de metraje, pero claro, en un cómic son viñetas, ¿no? Y el guión lo tienes que adaptar precisamente a ese relato que se cuentan en las viñetas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, tenemos ciertas ventajas respecto a lo que podría ser, por ejemplo, el cine. Una de ellas es el presupuesto, ¿no? Me refiero, mientras que tú si quieres representar una batalla semejante en el cine, si la quieres hacer con fidelidad, si la quieres hacer a lo grande, pues imagínate, ¿no?, el presupuesto que necesitas. Nosotros aquí, con arruinarle la vida al pobre dibujante, pasándole 50.000 referencias de cada arma, de cada cañón, de cada chaqueta, pues bueno, solo tenemos que tratar con el pobre Guillermo. Y luego hay otra cosa que está muy bien. Ya te decía que es una batalla compleja, ¿no? Y a veces en el cine, por necesidades, se tiende a simplificar todo bastante, porque si no se te aturulla y no te enteras de nada.
Pero en el cómic tienes la ventaja de que el lector marca su ritmo. Entonces tú puedes tener una escena de acción súper... Y es parte de por lo que le gusta tanto nuestras obras a la gente, porque es rigurosa, pero al mismo tiempo es espectacular. Y puedes ir rápido en un momento dado de acción, pero luego, si tienes que explicar algo de dónde estaba cada tropa, dónde estaba cada uno, te puedes marcar unos recursos que solo tiene el cómic, en el que tú como lector te detienes, miras, reflexionas, vuelves incluso y tal, y lo entiendes de una forma mucho mejor de la que podría ser en otro tipo de medio de lenguaje. Así que yo creo que por eso también le está gustando tanto a la gente lo que estamos haciendo. Corrígeme si me equivoco, son varios volúmenes, ¿no? Esto hace 6 años lanzamos una campaña de micromecenazgo para sacar adelante el primero y fue un éxito total. Se convirtió en la obra, ya no solo en el cómic, sino en la obra de ficción impresa de más éxito en una campaña de micromecenazgo en España. Y esa primera parte, que lleva unos 3 años y medio, 4 en el mercado, ha vendido más de 10.000 ejemplares, que para un cómic en España, y para un cómic que se salga del tema superhéroes, manga, etcétera, es una locura. Y bueno, como fue también, pues conseguimos los recursos para la segunda parte, y estos años hemos estado trabajando a muerte en esta segunda parte, en una investigación muy rigurosa, con elementos inéditos, o sea, que nadie se piense que por ser un cómic esto es menos serio que podría ser un ensayo. Y trabajando en el dibujo, pues también eso, que sea todo lo espectacular posible. Y ahora mismo tenemos activa la campaña de micromecenazgo en una web española que se llama Berkami, y ahí es donde la gente puede pre-reservar esta segunda parte, que llegará en diciembre, para Navidad. Bueno, pues lo esperamos con muchísimas ganas, ¿no? Qué interesante el hecho de que haya cambiado. Yo soy muy lector de cómics también, ¿no? Y tengo pues desde un espectro muy amplio, ¿no? Me gustan los cómics infantiles, sigo leyendo los que leía desde niño, que los releo, de los pitufos, de cosas que aparentemente, bueno, pues están un poco lejos, ¿no? De la edad, ¿no? que aparentemente tengo, pero también me gusta adentrarme en historias, ¿no? A través del cómic, que yo creo que es una herramienta, lo hemos comentado con muchos otros invitados que trabajan en el mundo del cómic, por suerte en las últimas décadas, no en los últimos años, en las últimas décadas, yo creo que desde hace ya 2 o 3 décadas, ha dejado de ser algo meramente infantil, ¿no? El cómic, y es una herramienta de conocimiento, de cómo pueda ser incluso un libro, un ensayo, un documental de televisión bien hecho, ¿no? Totalmente, al final es un lenguaje más, y bueno, un poco eso, ¿no? De que antes pues no estaba tan al alcance de todo el mundo y se tomaba como algo más infantil. Y luego también, y hablando de temas históricos, de cómic histórico, que muchas veces pues se hace un poco, alguna publicación que se ha hecho, pues un poco más de andar por casa, digamos. No es tan habitual una producción como esta en el que haces un cómic con un dibujante que ha estado trabajando para Marvel, para DC, con un historiador que controla el tema al dedillo, con esta serie de años de preparación, y ofreces una obra de primera, ¿no? Entonces, a lo mejor también eso, pues como tú dices, hay de todo, no deja de ser más de un medio más de expresión. Bueno, pues aquí estaremos atentos, ¿no? a ese trabajo, Lezo, ese segundo volumen que aparece ahora en diciembre de 2024, hablando de la figura de Blas de Lezo. Un trabajo con Ramón Vega, Guillermo Mogorrón y Miguel Ángel Abad, y con el guión brillante, como siempre, de nuestro invitado Ángel Miranda. Ángel Miranda. Estaba confundiendo de la B de Blas de Lezo. Ángel, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, gracias a vosotros por hacerme un hueco. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. A medida que nos acercamos a Burgos, lo primero que nos llama la atención es la imponente imagen de su catedral,
que se alza majestuosa sobre la ciudad, a pesar de estar emplazada en la parte baja de la urbe, muy cerca del río Arlanzón. Ahora, al cabo de 15 años de trabajos de restauración y limpieza, se nos muestra en todo su esplendor. Esta catedral de Burgos es la principal seña de identidad de la ciudad. Con ella están identificados los burgaleses y los españoles reconocemos a Burgos por su catedral. Es una de las más importantes de España. No es un logotipo, es muchísimo más. El corazón de la ciudad, el alma de la ciudad, el espíritu de la ciudad. Y bueno, no en vano, es patrimonio de la humanidad. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión española de la 2, la voz del increíble José María Peridis, hablando de la Catedral de Burgos, ¿no? Hablar de Burgos es hablar de esa catedral, de esa Edad Media gloriosa, de la figura del Cid y de un montón de referentes que están ligados a la historia de España, ¿no? Sin embargo, toda esa historia ha estado, que es real, desde luego nadie puede negar la existencia de la Catedral de Burgos, ni la figura del Cid, ni de su importancia, ¿no? en la historia de Castilla y luego de España. Bueno, pues marca un poco muchos elementos que han quedado escondidos, ¿no? Por detrás o por debajo de esos hitos, ¿no? Y que por estar escondidos quizás hoy cuesta más reconocerlos, ¿no? Hace unos años estuvimos hablando con nuestro próximo invitado, Eloy López Zamarillo, hablando de ese origen romano de Burgos, ¿no? De la ciudad de Burgos, con mucha polémica, ¿no? que levantó en su momento. Y él acaba de sacar un nuevo libro, Burgus Ignotus, la ciudad escondida, en donde da una nueva vuelta de tuerca y habla de todo ese pasado judío de la ciudad de Burgos, que fue precisamente una de las razones que la hizo pues alcanzar cotas desde el punto de vista de la economía, de la cultura, de la sociedad, que luego quedaron reflejadas y olvidadas también, ¿no? Seguramente, como nos va a explicar nuestro invitado. Eloy López, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho, por tu nueva invitación. Muy agradecido. ¿Dónde nacen tus dudas sobre la historia de Burgos? Bueno, pues a ver, la duda principal, que creo que es la génesis de todo mi trabajo, es el origen, sin duda. Aquí hay un origen planteado, según la tradición histórica, como bien sabes, muy naif, muy en plan una fundación como hoy podamos entender pues las nuevas ciudades que se hacen en China o que se están haciendo en Egipto, tengo entendido, tú que conoces bien ese país, esa nueva capital que están preparando y pues realmente yo soy plenamente consciente, observando los precedentes que hay en el siglo IX, que esa no es la forma de actuar en la península en el siglo IX. Es muy raro plantear la fundación de una ciudad en ese momento así, tipo Medina Zara, y que no quede ninguna huella, ningún rastro de esa fundación, vamos a decir, de nueva planta en las fuentes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre en Burgos? Que tenemos todo el relato pues distorsionado, porque automáticamente, claro, cuando tú planteas el origen de la ciudad a finales del siglo IX a través de un señor que viene aquí, el conde Diego, crea un castillo y ahí es donde siempre la historiografía y la tradición ha emplazado el origen de la ciudad, pues todos los elementos urbanos más antiguos, como puede ser la judería más antigua de Burgos, se tratan de situar precisamente en esa zona del castillo. Y a partir de ahí pues se empieza a explicar el desarrollo urbano de la ciudad. Y bueno, y ese es el gran problema de este planteamiento, ¿no? Claro, hay además algunos elementos que luego ayudan, ¿no? a construir una suerte de mitología, ¿no? Con todas las comillas del mundo, ¿no? Alrededor de la historia de las ciudades. Sucede también un poco con Madrid, ¿no? Con ese Madrid medieval, que desde luego es una ciudad medieval de origen musulmán, pero también había algo antes, ¿no? O sea que han salido restos romanos en algunos lugares cercanos a lo
que es el centro de Madrid, y que justifican un poco el hecho de que, bueno, es que cuesta un poco creer, ¿no? Que llegara un momento dado y uno dijera, pues voy a hacer aquí una ciudad, ¿no? O sea, tendría que haber un referente anterior, aunque fuera un villorri, aunque fuera un conjunto de casas muy modesto. Claro. Siempre hay algo antes, ¿no? En Burgos Ignotus tú haces especial hincapié precisamente en la importancia de esa ciudad judía, ¿no? Que tanto luego se ha escondido, ¿no? Absolutamente, es así. Fíjate, cuando hablamos de la judería de Burgos, no hablamos de una judería más, en este caso de la Corona de Castilla. Por los documentos históricos que manejamos del siglo XIII, libros de recaudaciones de la Casa Real, sabes que todas las juderías, los espacios eran propiedad directa del rey, pero no solo los espacios, también las personas que los habitaban, ¿no? En este caso los judíos. Eran un elemento patrimonial directo del rey. Entonces, en el caso de Burgos sabemos por estas recaudaciones que tan solo había una judería que recaudaba más que la judería de Burgos, que es la judería de Toledo. Es decir, estamos hablando de una judería potentísima y una judería que efectivamente esa capacidad económica se tendría que trasladar inevitablemente en una relación proporcional directa a su expresión sobre el mapa de la ciudad, es decir, a una amplia extensión sobre la ciudad medieval de Burgos, y eso es como la investigación, claro, pues lo acaba demostrando, pero hasta unos extremos absolutamente insospechados hasta la actualidad. Claro, donde hay judíos, por naturaleza hay sinagogas, que es un poco el elemento constructor natural, ¿no? que justifica la presencia de esos judíos precisamente para llevar a cabo, ¿no? sus tareas religiosas. En Burgos, claro, en Toledo sí, conservamos restos de algunas sinagogas, pero en Burgos... Bueno, pues fíjate, Nacho, si cualquier turista con unos conocimientos previos sobre Sefarad y sobre la historia del pueblo judío en la península llega a la oficina de turismo de Burgos y pregunta sobre qué puede ver de esa judería, pues es que fíjate, es que ni siquiera se tiene claro ni su precisa ubicación. Les van a decir que bueno, que por ahí cerca del castillo, que luego se fueron bajando un poco más hacia abajo y demás. O sea, son todo está un poco cogido con pinzas, podríamos decir claramente, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues efectivamente hay muchos elementos que se perdieron, pero hay otros que no. Yo rápido me di cuenta que aquí siempre se habla, las fuentes documentales que manejamos aquí, que ya han manejado distinguidos hebraístas como el profesor Francisco Cantera Burgos o José Luis Lacabe, que seguramente os sonarán, pues esta gente habla de que efectivamente hay una sinagoga, sí, pero es una sinagoga en el siglo XV, es una sinagoga porque en ese momento la judería había desaparecido, la judería histórica, y lo que Burgos fue capaz de crear en el siglo XV, después de esas persecuciones tremendas de 1391 y finales del XIV, esa revuelta peninsular que empieza en Sevilla, Écija, Córdoba, se traslada a Toledo, incluso al reino de Aragón, Valencia o Barcelona. Después de esa gran, vamos a decir, masacre, que desaparecieron en muchas ciudades, ya no se volvieron a crear juderías, fíjate, después de esa época. Bueno, pues Burgos fue capaz de crear en el siglo XV una nueva judería, pero claro, una judería que fue prácticamente testimonial. Por un documento que se localiza en el archivo de la catedral, sabemos que solamente había 21 cabezas de familia, es decir, fíjate, justo el doble de cabezas de familia que se necesitan para crear una sinagoga, que son 10, ¿no? Entonces, esa única sinagoga de la que habla, o todos estos hebreístas, efectivamente se corresponde con la última judería que hubo en Burgos, que fue una judería muy pequeña en comparación con la anterior. Pero es que en la anterior
sinagoga, aquí denominado Castielo de los judíos, fíjate el topónimo, Castielo, también ha sido un topónimo muy empleado en otras juderías, en León, sin ir más lejos. Este vocablo que en castellano lo conocemos como castielo o castiello de judíos procede del latín castrum judeorum, ¿no? Que es como por ejemplo en León se conoce por las fuentes documentales la judería de Puente de Castro, un castrum judeorum. Bueno, pues ese topónimo de Castielo aquí en Burgos se ha confundido con el propio castillo militar. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, en el Cantar del Mío Cid, escrito hacia el 1200, según todos los expertos, que hablan de que Martín Antolínez quiere preguntar por Raquel y Vidas, evidentemente dos judíos, dice que entra al Castielo, y esto pues tanto Menéndez Pidal como por ejemplo Claudio Sánchez Albornoz lo entienden como el castillo militar, y entonces automáticamente refieren a los judíos en el propio castillo militar. Pues no, en Burgos, como en otras muchas ciudades, como en León, como en Mayorga de Campos, como en Toledo, incluso Córdoba, Madrid también, o Zaragoza o Nájera, el primitivo espacio judío se denominaba Castil o Castielo de judíos. Fíjate la idea, yo lo comentaba al principio, ¿no? El propio título de tu libro, Burgus Ignotus, la ciudad escondida, hace referencia a una historia que está oculta en un segundo plano, que con esas referencias que yo hacía ahora, ¿no? A esa mitología que se ha construido alrededor de la ciudad medieval, también durante el franquismo, ¿no? Pues sí, claro, todo lo que hubiera quizás anterior a esas ideas del Cid, pues mucho más envalentonadas, ¿no? Pues desde luego que podían quedar en un segundo plano. Pero no es menos cierto que quizás esa historia la escondieron los propios judíos conversos ya en el siglo XV-XVI. Es decir, no es una cosa que estemos ocultando ahora, sino que ya en el siglo XVI los judíos conversos, que eran muchos y manejaban dinero, fueron los que ocultaron ese pasado judío. Efectivamente, fíjate, Nacho, la carga histórica que tenía Burgos y el gran problema que tenía la ciudad de Burgos como cabeza de Castilla y como prima voce, o sea, cuando se juntaban las cortes era la primera ciudad que hablaba. Entonces, era la ciudad de más alta dignidad, vamos a decir, del reino, ¿no? Con todos estos títulos que la ciudad ejercía con ahínco, como bien sabes, porque claro, era un privilegio el ser los primeros en hablar en cortes. Entonces, todo este pasado, que era ya muy pesado en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, pues la propia ciudad siente esa necesidad de ocultarlo, porque claro, es que aquí pues tuvimos casos muy singulares, como que el principal rabino de la judería de Burgos, una judería que tenía jurisdicción, que su jurisdicción llegaba hasta Sahagún, para que te hagas una idea, fíjate, ya casi a las puertas de León, Reynosa, Aguilar de Campo, pues todo lo que es hoy Palencia, Herrera, Merindades, Medina de Pomar, la judería de Burgos tenía una jurisdicción muy amplia, ¿no? Entonces, este rabino se acaba transformando en obispo, ¿no? Y el hijo de este rabino... Eso es muy grande. Claro, eso es fantástico. Se convierta en el obispo es muy grande. Sí, se trata de Shlomo Halevi, que tiene un proceso de conversión que analizamos perfectamente en nuestra investigación, y acaba siendo, está unos años con el papado en Aviñón, y a los 10-12 años de su conversión lo tenemos ya de obispo aquí en Burgos. E incluso su hijo nacido también judío, del cual ni siquiera conocemos su nombre, o sea, para que veas cómo esta gente ocultó todo ese pasado, solo conocemos su nombre cristiano, que es Alonso de Cartagena, y este señor es el que siendo obispo es el que encarga hacer las agujas de la Catedral de Burgos, o sea, para que veamos qué ocurre. Pues evidentemente habría gente que pensaba que este señor no merecía ser obispo por su pasado como judío, ¿no? Bueno, pues para que no quedase ninguna duda de su conversión, no tengo ninguna duda que hizo todas estas obras que transformaron arquitectónicamente la catedral ya para el resto de los siglos, como fue la creación de las agujas
de la Catedral de Burgos hacia 1450, e incluso el cimborrio primitivo que se cayó, que también lo hizo él, o sea, transformó la imagen visual de la catedral de una forma verdaderamente admirable. Pero es que el resto de judíos que se convirtieron rápidamente, todas estas familias de mercaderes, van a ser los grandes mercaderes burgaleses que tienen el monopolio del comercio exterior de la lana. Todos los Maluenda, los Astudillo, los Salamanca, los Bernuy, los Lerma, gente que hacen estas obras increíbles que hoy podéis ver cuando visitéis las iglesias de Burgos, San Gil, San Nicolás de Bari, etcétera, y claro, y también ocupan el poder político y se meten de lleno en el concejo, y a lo largo de todo el siglo XV y del siglo XVI no hay un alcalde de Burgos que no proceda de alguna de estas familias. Claro, imagino que ese hecho de estar escondidos y la limpieza de sangre, ¿no?, que era uno de los aspectos pues, que más se perseguía, ¿no?, en aquella época, ¿no? Unos lo lograron, otros no. Vemos que aquí en Burgos parece que sí que lo lograron. Sí, hoy es muy difícil de rastrear a través de la documentación, ¿no?, que es la que en definitiva te ayuda a hacer la historia. ¿Qué fuentes has utilizado para llegar a todas estas conclusiones? Bueno, fíjate, pues aquí básicamente lo que hemos manejado son la cantidad, el archivo de la Catedral de Burgos es un archivo magnífico porque al final es el día a día de esta ciudad. Entonces, cuando hablamos, a mí lo que más me interesaba en este caso, que es fijar la topografía urbana, estos espacios, zonas, áreas, barrios que tuvieron ese pasado anterior, pues son magníficos porque un archivo como el de la Catedral de Burgos, donde el Cabildo de la catedral prácticamente aglutinaba pues el 80% del patrimonio inmobiliario que había en esos momentos, pues es que no se te escapa nada, porque tienen actuaciones pues prácticamente por todas las esquinas de la ciudad amurallada e incluso de fuera de la ciudad amurallada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que perder horas, hay que entender la letra también, al final uno se va el tesón y el empeño pues le hace a uno pues acabar entendiendo este tipo de letra, pues casi como que si estás leyendo la hijuela de tus abuelos, ¿sabes? Claro. Y básicamente ese ha sido el principal archivo, pero también hay cosas interesantes en el archivo municipal de Burgos, que está considerado por los medievalistas pues uno de los archivos medievales más importantes de España, porque prácticamente conservamos aquí todas las actas del concejo desde finales del siglo XIV, hay alguna laguna, pero más o menos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, eso es una fuente amplísima y pues tremenda, ¿no? Y luego, bueno, hemos tenido que hacer alguna escapada a la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Allí hay un manuscrito que escribió un burgalés, un mercedario, el padre Melchor Prieto, y este, por ejemplo, escribió en el siglo XVII, en el 1640, escribió una especie de historia de Burgos, pero no pasó de manuscrito, no se llegó a publicar como libro. Entonces, el ejemplar, el único que existe, está custodiado en la Biblioteca Nacional. Y bueno, aunque es un libro que es del siglo XVII, es muy interesante, porque ahí ya se ha hecho la cocina que hablábamos, ¿sabes? Y entonces pues gracias, por ejemplo, a su descripción que hace de una iglesia como la iglesia de San Andrés, que aquí la historiografía tradicional ha pintado como una de las principales iglesias de Burgos, pues gracias a esa descripción que hace este mercedario, cuando todavía la iglesia de San Andrés existe, pues hoy he podido concluir que San Andrés fue la última de las sinagogas, esta que hablamos de esta judería que se creó ya hasta la expulsión de 1492, esa última sinagoga tuvo una transformación previa en una especie de capilla oratoria del Santo Espíritu y acabó siendo la iglesia de San Andrés, que luego en las crónicas históricas posteriores pasa como una iglesia donde se bautizó a Fernán González, al conde Fernán González, o sea, se le da una pátina de antigüedad que por supuesto en ningún momento tuvo. Es una historia realmente increíble, ¿no?
que aporta, ¿no? Aporta pues muchos elementos. Quizás en Toledo, por ejemplo, lo tienen más normalizado, lo tienen más interiorizado, es parte incluso de ese reclamo turístico, ¿no? Con que cuenta la ciudad, pero en lugares de la vieja Castilla, donde claro, la historiografía siempre ha puesto el foco de atención también realmente pues en las fuentes que había, porque insistimos antes, ¿no? Antes lo decíamos, fueron los propios conversos quienes intentaron borrar todo ese rastro ya en los siglos XV y XVI para que no quedara huella de todo ello, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Acercarse a estas referencias de la historia de Castilla, de Castilla la Vieja, en este caso Burgos, para ver, ¿no? Otras referencias, ¿no? Fíjate, Nacho, hablabas de Toledo, fíjate, los toledanos tuvieron que soportar que su nombre despectivo, cuando se les quería hacer daño, era el de berenjeneros, aparece en el Quijote, es un gentilicio, pero vamos a decir no oficial. Berenjeneros simplemente era una forma de llamarles judíos o judíos conversos, porque la berenjena se asociaba básicamente, como algún otro tipo de especia, el cilantro, por ejemplo, se asociaba con los sefardíes, con el pasado. Entonces, claro, Burgos no podía permitir eso y tuvo que tender un manto de muchas capas de grosor. Muy bien, la historia que cambia, ¿no? A medida que van avanzando las investigaciones, aparecen nuevas fuentes, aparecen nuevos textos, nuevas interpretaciones también, y es lo que hace enriquecer, ¿no? Un poco todo ese panorama histórico siglos atrás, en este caso de la ciudad de Burgos. A través de este libro lo hemos hecho, Burgus Ignotus, la ciudad escondida, de nuestro invitado Eloy López Zamanillo. Eloy, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes, Nacho. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar completo de nuevo a través de la plataforma Ser Podcast, los podcasts de la cadena Ser, aunque también los vais a encontrar en otros agregadores de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero también en la producción y controlando las redes sociales, Chemu Rodríguez en los mandos de esta máquina del tiempo y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.